Hola iglesia, ¿cómo están? Wow, ustedes se ven todos maravillosos. Digo eso cada vez que estoy aquí en el púlpito, no estoy seguro, pero ustedes nunca terminan de maravillarme. ¿Qué tan sintonizados han estado ustedes con nuestra serie de Caminos Cruzados? ¿Qué piensan acerca del pastor Ron la semana anterior? Muy bien, ¿verdad? ¿No es maravilloso tener consejeros tan llenos del Espíritu Santo? Tengo además noticias para ustedes. Hoy se está haciendo la primera práctica en nuestro lugar del sur. Si ustedes están buscando a la pastora Tracy, no está en el edificio. Ella está con Joe en el nuevo lugar del sur. Creo que además tenemos una foto de ellos dos muy temprano en la mañana. Ellos tuvieron que levantarse un poco temprano en la mañana porque hay que armar y desarmar todo completamente, porque así es como vamos a funcionar en nuestra nueva iglesia del sur, porque eso es lo que va a hacer. De tal manera que dentro de 2 semanas, en el día 19, estaremos haciendo el lanzamiento oficial de este lugar. ¿Por qué? Porque necesitamos que las iglesias estén tan cerca de nuestras casas como sea posible para todos, para ser parte del cuerpo de Cristo. Y aparte de eso, estamos quedando un poco estrechos aquí en este lugar. Estamos en la serie Caminos Cruzados. La serie se trata acerca del espíritu de sabiduría que no puede venir de más nadie que del Espíritu Santo. Hemos aprendido cómo en estos 21 días de oración, cómo permitir al Espíritu Santo la unción. No sé si ustedes han estado en estos 21 días de oración. Ha sido una bendición completa para todos los que hemos podido disfrutarla. Tengo que decirte que esto siempre es una bendición y cambia nuestras vidas. Aún estamos recibiendo testimonios de los 21 días de oración y la verdad es que creo que vamos a continuar, porque Dios siempre nos bendice, siempre sucede y siempre es maravilloso porque tenemos siempre algo nuevo de qué hablar. Lo hacemos en agosto, también lo hacemos en enero y siempre tenemos algo nuevo para compartir. Vamos a estar hablando acerca de nuestra serie de los Caminos Cruzados. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que definitivamente vamos a necesitar el espíritu de sabiduría. Definitivamente vamos a necesitar, como siempre, que el Espíritu Santo nos ayude. Vamos a hacer esta declaración todos juntos y luego les diré más del tema. ¿Repetirían conmigo? ¿Podrían por favor repetir conmigo? Muy bien, en el día de hoy escucharé la voz de Dios a través de su palabra. Mis ojos serán iluminados y yo seré cambiado. Mira a alguien y déjale saber que será cambiado. Lo han dicho. Lo han dicho. Todo lo que vas es a verificar lo que han dicho. ¿Alguna vez se han dado cuenta que al paso que vamos creciendo hay cosas que creíamos que eran verdad? La gente nos dijo que eran verdad y luego nos damos cuenta de que no lo eran. Cuando estabas creciendo, algo como, ¿recuerdas cuando creíamos que la sangre era azul hasta que se salía del cuerpo? ¿Y alguno de ustedes, era solamente yo? ¿Era solamente yo? Alguien ahí en la parte de atrás le está preguntando a su esposa, cariño, ¿eso es verdad? Había otra, que los Twinkies duraban por siempre, y la verdad es que no. No, ellos no duran por siempre. Lo siento, pero no. Si escucharon la historia del Twinkie de 20 años, no es verdad. Nuevamente el de atrás está tomando notas. Está sorprendido. Los Twinkies no duran por siempre. Es más, de hecho solamente duran, tuve que investigarlo por ustedes, como 45 días. Eso es todo lo que pueden durar. ¿Qué tal acerca de cuando tu madre te decía, deja de estar, apártate del microondas porque te va a dar cáncer? ¿No es verdad? No, tampoco es verdad. No te da cáncer por estar pendiente, por estar cerca del microondas. Tu mamá todo lo que quería era sacarte de la cocina y creíste eso por tanto tiempo. Hay otro, creí que yo usaba el gran porcentaje de mi cerebro y la verdad es que todo lo que usamos es como 10%. ¿Alguna vez lo escuchaste? Esto me da tristeza decir, pero Tracy ha tenido la razón durante todos estos años. Que la mayoría de las veces no uso mi cerebro a la máxima capacidad. La verdad, yo creo que mientras estamos hablando de estas cosas, es porque muchas veces creemos que hay cosas que no eran verdad. Pero como la normalizamos,
Mucha gente cree que son verdad, pero no lo son. Y eso también sucede en la iglesia. Y yo les doy el nombre, las llamo tradiciones, cosas que han estado en la iglesia durante tantos años, que empezamos a creerlas y al final del día muchas veces de ellas no son verdad y hay muchas que sencillamente no son verdad. Muchas veces creemos en las tradiciones en vez de la palabra y ni siquiera nos damos cuenta. En el día de hoy, entonces, vamos a hablar acerca de un tema. Seguramente te va a sorprender, pero este tema va a ser acerca de las mujeres en el ministerio. Mujeres en el ministerio, ¿qué tal si me dan un amén las damas? No es un mensaje solamente para las damas, será un mensaje para todos, pero el enemigo muchas veces trata de hacerte es marginalizarte. Lo que vamos a hacer el día de hoy es darle luz a este tema, aquellas cosas para que no te margines ni nadie lo haga. Esto lo vamos a lograr todos juntos, vamos a estar profundizando en algunas partes de la escritura que van a ser un poco desafiantes. Esa es la razón justamente por la que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en el día de hoy. Tú me puedes ayudar si me dices amén, aunque no estés de acuerdo con esto. Eso nos dará más energía a todos. Porque probablemente hay tres diferentes tipos de personas. Están aquellos que dicen, no, eso no es bíblico. Las mujeres no pueden ministrar. Eso no va a suceder. Y bueno, hoy estoy aquí en el púlpito dando testimonio, pero la próxima semana van a pensar qué sucedió porque Tracy estará aquí. Y también hay otro grupo de personas. Es más, te damos la bienvenida a la iglesia. Todos vamos a aprender conjuntamente en el día de hoy. El segundo grupo son aquellos que han sido dirigidos por mujeres, que han sido en la iglesia y para ellos no hay nada importante. Pero hay otro grupo de gente que dice, ¿de verdad esto es todo lo que vamos a hablar en el día de hoy? ¿De verdad es tan importante hablar de este tema? La verdad es que yo quiero tomar este tema y llegar a una conclusión con los tres diferentes grupos de personas y ahí justamente es donde tú te encuentras. Quiero llegar casi al tema de la marginalización. Como el enemigo siempre marginaliza a la gente en términos generales, pero vamos a usar el tópico de las mujeres en el ministerio para hacerlo, de tal manera que de hecho es un tema muchísimo más grande de lo que yo mismo me imaginaba. Ahora en este año, en el 2021, hay una denominación cristiana, es una de las mayores, que tiene una convención anual para confirmar todos sus reglamentos y las cosas por las que se rigen, y yo las estuve mirando, y la verdad es que el número uno no me sorprendió. Es más, creo que debería de ser el reglamento de toda denominación cristiana, de cada uno de los que nos llamamos cristianos, y es que Jesús es el camino al cielo. Y la verdad es que yo estoy absolutamente de acuerdo. Para mí también es el número uno y el principal. El número dos, que también puede estar, también se puede estar de acuerdo con él, es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si nosotros vamos a la escritura, eso es lo que tú vas a encontrar. Y la verdad es que también estoy de acuerdo. Pero entonces hay el número 3 y la verdad que me sorprendió. Porque yo estaba pensando que el número 3 iba a ser algo como uno de esos temas de controversia. Y uno como pro vida o pro elección o el masculino, el femenino. Dios lo creó hombre y mujer. Yo creí que iba a ser algo así el número 3. La verdad es que el número 3 fue las mujeres no pueden liderar en las iglesias. Y yo pensé, eso es un tema candente. Siendo el número 3, de verdad deberíamos de profundizar en este tema. Y cuando yo lo miro y lo reviso, y luego algunos pasajes bíblicos con respecto al tema, la verdad es que yo creo que el cuerpo de Cristo está confundido. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es, vamos a darle luz al tema. Porque de verdad, nuestro objetivo es creer más en lo que dice Dios que en lo que dice la tradición. ¿Qué tal si lo hacemos? Creo que llegamos a un lugar conjuntamente muy importante. Puede ser un poco desafiante tal vez, o tal vez no. Porque hay algunos textos bíblicos a los cuales vamos a tener de verdad que profundizar en el día de hoy para poder entenderlos de forma completa. Porque de hecho hay algunas tradiciones que se han basado en estos textos bíblicos. Puede ser un poco desafiante, pero la verdad es que yo creo que el Espíritu Santo, como siempre, nos va a ungir y a bendecir. En el día de hoy nuestro camino cruzado será: ¿creemos en la tradición o le creemos a Dios? Ahora, a mí me encanta cuando la tradición está acorde con Dios, pero algunas veces cuando no está de acuerdo, ahí tienes entonces un camino cruzado enfrente tuyo y tú tienes que tomar la decisión. Le he dado como título a este mensaje: no estoy escuchando. Ahora, ¿podrías por favor decirle al vecino que está a tu lado: no te estoy escuchando?
Y lo hice a propósito porque seguramente has querido durante toda la mañana decirle a esa persona, no te estoy escuchando, pero ese no es el tema. A lo que me refiero es que le estoy escuchando no le estoy escuchando a la tradición. No le escucho si no está de acuerdo con el corazón de Jesús. No le estoy escuchando si no está de acuerdo con el corazón de Dios. Porque seguramente es aquí donde podemos iniciar. Y si has visto a alguien marginado, así no es el corazón de Jesús. Así es. Si alguna vez sabes de alguien que ha sido marginado, no es el corazón de Jesús. Ahora, ¿qué significa ser marginado? ¿Qué es la marginalización? Lo que quiere decir es ser tratado de una forma insignificante o como alguien sin importancia, que todos los dones que Dios puso en ti y aún así ser tratado de una forma insignificante o secundaria. Como que no tienes ninguna importancia. Y eso no puede estar acorde con el corazón de Jesús, porque por el contrario, Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros y lo que quiere es maximizar nuestro llamado. Y lo que estamos mirando hoy, tú no puedes marginar lo que Jesús maximizó. Si tú vas a marginar lo que Jesús maximizó, si vamos a las Escrituras, tú vas a perder, porque las Escrituras de hecho maximizan a la gente. ¿Qué tal si ustedes me dan un mejor amén? Despertemos un poco. Solamente mira a alguien nuevamente y dile, no estoy escuchando. No estoy escuchando. Ahora, escúchame. Vamos a hablar acerca de Marcos capítulo 7. Si ven lo que acabo de decir, no estoy escuchando, pero escúchame. En Marcos capítulo 7 dice lo siguiente. Jesús contestó, hipócritas. Eso tenía es un poquito extraño lo que vamos a leer, porque es el profeta hablando del profeta. Jesús contestó. Jesús contestó. Hipócritas, tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas. Y continuó diciendo, como si fueran mandatos de Dios, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Bien interesante. Y Jesús lo que nos da es una advertencia, porque de hecho me encanta de la forma como Jesús está citando el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Este tema siempre ha estado en el corazón de Dios, no solamente tradicionalizar las cosas, pero aplicar sus propias reglas. De hecho, este tema en el día de hoy ha estado en el corazón de Dios desde el principio, incluyendo desde el Antiguo Testamento, cuando las cosas eran muy diferentes. Este tópico se trataba de la misma forma, y me encanta cómo Jesús cita al profeta Isaías, pero esta es la advertencia por parte de Jesús. La tradición de los hombres se ha vuelto más importante que el corazón de Dios. Y si ese es el caso, podemos entonces hoy regresar nuestros pasos. Nos podemos arrepentir de esto y continuar hacia adelante, porque es lo mismo básicamente con todos los temas que tengan que ver con el pecado. Jesús siempre está listo para que nosotros cambiemos nuestros malos pasos. En Colosenses 2:8 es otro que nos ayuda a entender y la advertencia. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a los de Cristo. Ahora está comparando las tradiciones de los hombres con los principios básicos del mundo. Hay una diferencia, muchas veces hay una diferencia de lo que aprendemos de nuestra historia con respecto a lo que el corazón de Jesús determina en cada situación. ¿Estarían de acuerdo? De tal manera entonces que la tradición muchas veces, la tradición puede ser una opinión antigua. Si no tenemos cuidado, las opiniones antiguas seguramente no se acoplan al Evangelio. Por esa razón tenemos que tener cuidado, no solamente apoyarnos en opiniones antiguas o la opinión de alguien más en vez de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra fundación como iglesia. La iglesia cristiana, la palabra de Dios es nuestra fundación. ¿Qué tal si nosotros hemos estado apoyándonos en algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios? Eso es un lugar muy peligroso para el cristianismo. Dios es la razón por la cual Jesús nos está dando la advertencia. De tal manera que yo creo que esto termina con la discusión. Esto de verdad debería de terminar con la condición. Vamos a ver la verdad. Debería de ser el final de la conversación, pero no lo es. En Gálatas 3:28 ya no hay ni judío ni griego. Y esto es muy complicado, especialmente aquí en la palabra. Pero los judíos y los griegos ni siquiera se podían ver en las calles, ni siquiera se acercaban el uno al otro. Eso sería como decir, tú eres judío y el otro griego, son todos iguales. No, yo soy judío.
Yo soy del linaje, pertenezco al linaje de Jesús. ¿De verdad igual al griego? Pero luego continúa diciendo, y aún la complica mucho más, para algunos, no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Qué? Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Yo creo que eso debería de terminar con la discusión de una vez por todas. Está en el Nuevo Testamento. Ya, listo. Terminamos. No hay nada más de qué hablar. Pero en realidad se complica mucho más porque no podemos solamente detenernos aquí, porque tenemos que entender la Escritura de una forma completa. Y de hecho hay algunos pasajes bíblicos a los cuales vamos a profundizar un poco, que van a complicar más el tema. Somos uno en Cristo, iguales pero no lo mismo. Podemos ser todos los mismos pero no ser iguales a los ojos de Jesús. Todos somos iguales, estamos de acuerdo. No somos los mismos, pero somos iguales. Eso es lo que está diciendo las enseñanzas de Jesús. Él nunca diferenció o hizo una distinción entre hombres y mujeres con respecto a sus enseñanzas. Y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, pero Jesús nos predica a todos como uno en Él. Pero luego tenemos al apóstol Pablo y complica las cosas un poco más. Porque el apóstol Pablo complica las cosas. ¿Por qué las complica más? Porque el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia local. Y cuando él escribe a la iglesia local hay que tener en cuenta el contexto. Tenemos la iglesia local en Corinto, los cuales es el segundo libro y el segundo de Corintios. Y entonces le está escribiendo a la iglesia local. Ahora, actualmente nosotros somos esa iglesia local, pero hay culturas entre los corintios. En la iglesia de una forma específica necesitan ser conversadas para ese momento, para esa época, para ese lugar. Luego escribe el libro de Efesios a la iglesia de Éfeso y le está escribiendo a su amigo Timoteo, a su amiguito, a su querido amigo. Él es el líder de la iglesia en Éfeso y le está escribiendo específicamente a Timoteo. En la primera y segunda carta a la iglesia de Éfeso, y de esa forma podemos aprender algo de ellos, pero al mismo tiempo hay algo específicamente escrito para la iglesia local. Espero que me estén entendiendo. Quiero ser tan claro en el tema como pueda, porque muchas veces nosotros tomamos algunos pasajes aparte y la verdad es que tenemos que entenderlos para poder aprender de ellos. Pablo escribe una verdad absoluta y una instrucción para momento y lugar. Una verdad absoluta sería: así es como está establecido, así es para todos, así se aplica durante todo el tiempo para todo el mundo. Pero tenemos algunas instrucciones para el momento y para el lugar, para la situación que se presenta. Que el apóstol Pablo diría para la iglesia en Corinto que tienes esta situación de esta forma, es que la deben de tratar. Para la situación que se está presentando en Éfeso, para Timoteo, el líder de la iglesia, esta es la instrucción que tengo para ti. En Corintios capítulo 11 nos va a ayudar cuando lleguemos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14. ¿Me están entendiendo? Y luego le escribe a la iglesia de Corintios: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, toda esta parte aquí completa no me voy a enfocar demasiado en ella, porque esta forma parte de la cultura del momento. Pero la primera línea, en esa vamos a enfatizar, vamos a profundizar lo que el apóstol Pablo está diciendo para ayudarnos con la primera carta a los Corintios en el capítulo 14. Y dice: pero toda mujer que ora y profetiza, y ahí me detengo. Cada mujer que ora y profetiza quiere decir básicamente que las mujeres que oran y profetizan son permitidas en la iglesia. Eso es lo que quiere decir, porque si estás profetizando, tienes que profetizarle a alguien. ¿Estamos de acuerdo? No tendría ningún sentido si te estás profetizando a ti mismo, en un cuarto, en una habitación, tú solo. Eso como que le quita sentido al punto. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es algo que debemos de entender para luego llegar a la primera de Corintios en el capítulo 14, la cual es un pasaje más complicado de entender, en el cual se ha escrito la tradición y también la doctrina de la iglesia. Doctrina que todavía hoy se está enseñando. Dice: las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia, y todas las mujeres dicen: no. Yo creí que me iban a dar un mejor amén todas ustedes. Ya vamos a llegar al punto, no empiecen a tirarme cosas todavía. Cálmense, cálmense. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben de ser sumisas tal como lo dice la ley. Interesante. ¿De verdad necesitabas hablar de ese tema hoy domingo en la mañana?
Bueno, está en la Biblia, deberíamos de entenderlo y de aplicarlo. Si está en la Biblia, lo tenemos que entender. Ahora, se ha escrito doctrina basada en este texto sin profundizar en el tema, sin entender la capacidad completa y absoluta. Y mi sugerencia es que no nos debemos de apresurar a hacer algo doctrinal sin antes entenderlo. Si esta parte es una verdad absoluta o está escrita para el momento y para el lugar. Si esto fue descrito para una verdad absoluta, entonces el apóstol Pablo, 3 capítulos atrás, en el capítulo 11, te estaría mintiendo. Entonces, ¿cuál de las dos es verdad? Porque las dos no pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Cómo es una verdad absoluta? Bueno, vamos a encontrar un poco de contexto. Para la época, las mujeres no tenían educación como los hombres. No se les permitía ser educadas como los hombres. Es verdad. Hoy no es lo mismo, gracias al Señor, pero para la época era así. Estaban entonces las mujeres en un auditorio, en un santuario, en una sinagoga. Estaban separados los hombres, los que recibían educación, y las mujeres en el otro lado, las que no eran educadas. Y había un pequeño inconveniente, porque se hablaban de un lado al otro, donde estaban los que eran educados y que eran los hombres, y donde estaban... Y nos confundimos un poco porque la Escritura menciona la palabra mujer, la cual tengo razones para creer que fue traducida de una forma incorrecta. La verdad, creo que la traducción correcta en el griego nos lleva a la palabra esposa en vez de la palabra mujer. Si la palabra, ahora, están separados en el auditorio, tienen un pasillo en la mitad, y las mujeres están a un lado, los hombres a un lado, las mujeres al otro lado, y luego se están hablando de un lado, y le dice: hola cariño, este hombre lo que ha dicho de verdad tiene mucho sentido. ¿Qué es exactamente lo que quiere decir? Si se dan cuenta, el contexto es completamente diferente a este pasaje bíblico. Déjame leerlo para ti, en una traducción diferente, y nos va a ayudar muchísimo usualmente. Esta traducción no es a la que tú vas para entender mejor, porque es una versión menos compleja en el contexto actual, pero esta de hecho es la traducción correcta, porque miren cómo tiene la palabra esposas en vez de la palabra mujeres. Esa es la traducción correcta en el griego, porque si tú investigas un poco a través de la concordancia bíblica, lo vas a confirmar. En la congregación, las esposas deben guardar silencio porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si la esposa quiere aprender algo, que le pregunte a su esposo en su casa. Y le pone un contexto completamente, absolutamente diferente a algo que en lo que se ha escrito doctrina. Le está hablando al esposo y a la esposa. Para la época, para la cultura, el esposo era el educado, para ayudarle a su esposa, que era la que no recibía educación, para poder entender de lo que se estaba hablando. Esto en realidad lo que está haciendo es que está cerrando la brecha entre la persona educada y la que no está siendo educada. Y la gente ha usado este pasaje bíblico para marginar a un grupo de personas, cuando en realidad el propósito era elevarla. Pero hay doctrinas que se basan en esto. ¿Me están entendiendo? Ahora hay una distinción entre las escrituras entre una esposa y una líder femenina. Hay una distinción en las escrituras entre una esposa y una líder femenina. Y esto es muy interesante porque yo creo que en la iglesia, si tú miras en Efesios capítulo 5, no lo voy a profundizar en el día de hoy, pero tú ves el rol del esposo y de la esposa. En este pasaje y en cada matrimonio al cual tú vas a escuchar que son de tal manera que hay un rol específico de género en la casa, pero en la iglesia se está dirigiendo muchísimo más al tema de los talentos dados por Dios que al tema del género. De tal manera que no es una instrucción basada en el género, es una instrucción basada en los talentos. En el hogar hay pautas de género, pero en la iglesia hay dones para elevar, para exaltar. Hay una gran diferencia. Y eso es a donde nos estamos dirigiendo, pero se predica doctrina partiendo de la base de estos textos, de tal manera que si esto es una instrucción para el momento, entonces yo me pregunto, el siguiente pasaje bíblico, que también es muy complicado, si lo miramos con los mismos ojos, vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos dice en esto. ¿Qué tal si lo hacemos? Esta es la primera de Timoteo capítulo 2 del 11 al 12. La mujer debe aprender con serenidad. Vamos a regresar a esa parte femenina aquí. Vamos a estar profundizando en ella. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Ahora vamos a regresar al contexto. Si tú tomas la primera de Timoteo 2:11,
Pero te regresas un poco, te vas a encontrar la primera de Timoteo capítulo 2:8, y es hablándole al hombre. Y luego le está diciendo al hombre, escucha, en una tradición diferente va a decir algo acerca del enojo, porque el hombre de una forma consistente para la época era alguien enojón, gruñón. Lo que le está diciendo es, ten cuidado con tu enojo antes de entrar a la iglesia. Luego va al versículo 9. Lo que dice el versículo 9 es mujeres, y le está hablando a todas las mujeres, y a ellas les está hablando acerca de la forma de vestirse. Muy bien, si había un código para vestirse, necesitamos entonces hablar de esto porque necesitamos entender el contexto de la ciudad de Éfeso. Yo he estado en Éfeso, es una locura. Tú ves la sinagoga y en el frente vas a encontrar un prostíbulo. Éfeso es un desastre, aún hoy porque por supuesto nadie vive allá porque está destruida. Pero cuando la gente vivía allí era una locura absoluta. En la ciudad las mujeres eran maltratadas, inclusive adoraban a la diosa Diana. Y a las mujeres las ponían a los pies de la estatua de la diosa Diana y las maltrataban. Las mujeres eran maltratadas a través de toda la ciudad. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo nos dice? A los hombres, ustedes señores dejen de ser tan groseros, tienen que dejar de hacerlo. Y a las mujeres, el apóstol Pablo les dice, las vamos a tratar de forma igualitaria, pero antes se deben de cubrir un poco más. Que todos entren a la sinagoga, al auditorio o entren al templo, a donde tengan que entrar y vamos a ser todos iguales. Ese es el contexto que estamos estudiando en el día de hoy. Y luego cambia la palabra hablándole a la mujer. Ahora, le está hablando a Timoteo, quien es el líder de la iglesia de Éfeso. Si regresamos y miramos a Timoteo capítulo 1, él les llama la atención a 3 caballeros, de los cuales no voy a tratar de pronunciar su nombre, quienes le están causando problema en la iglesia. ¿Y cómo soluciona el problema? Se los entregan a Satanás. Y entonces yo digo, hey, más despacio. Definitivamente, el apóstol Pablo no tenía paciencia con los hombres de la iglesia, porque ellos tenían educación y ellos sabían lo que debían hacer. Cuando violaban las leyes de la iglesia, ellos sabían que las estaban violando. Entonces pasamos de mujeres, ustedes deben de vestirse de esta forma, hombres dejen de ser tan groseros. Y luego va a la mujer. Tal vez en este contexto Timoteo ya le ha hecho la pregunta al apóstol Pablo. Tengo una mujer que me está ocasionando ciertas dificultades en la iglesia, trata de robarse toda la atención, es un poco escandalosa, ¿qué hago con ella? Y seguramente la respuesta es, esto es lo que tú debes de hacer. Él no le dice, entrégasela a Satanás como hizo con los hombres. Dile que se siente en silencio y que aprenda. Entonces, lo que yo estoy pensando, que lo que leemos en Timoteo, en lo que se basó la doctrina de la que estamos hablando, donde la gente fue casi aplastada ante la sociedad, en realidad lo que intentaba era impulsar a la gente. No era que ella hacía las cosas de forma intencional, es que no sabían lo que estaba haciendo. En vez de destruirte, lo que voy a hacer es instruirte. Entonces, siéntate, aprende. De hecho, lo que está diciendo es, y lo más seguro es que no le está diciendo a todos, pero para la época definitivamente no tenía paciencia. El apóstol Pablo no tenía paciencia con los hombres de la iglesia. Definitivamente sabían lo que estaban haciendo o estaban supuestos a saber. Ellos, los hombres, lo sabían. Escucha, aprende y cuando estés listo para liderar, lidera. Yo creo que ese es el punto de la primera carta de Timoteo. Escucha, aprende y cuando estés listo para liderar, lidera. Yo no creo que el contexto que nos ha enseñado en las iglesias por tantos años, que la mujer no puede hablar en la iglesia y que tampoco puede liderar, si de lo que estamos hablando es de los talentos de la iglesia y los talentos de todos, el trabajo de la iglesia es maximizarlos. Si nos ponemos a ver a la pastora Tracy en la iglesia, la semana pasada tuvimos al pastor Ron y a su esposa aquí en la iglesia. Ellos son uno de nuestros consejeros y ustedes nos han visto. Si ustedes no han visto el mensaje del pastor, aún lo pueden encontrar en la página web. Y Judy mencionó, estando nosotros en nuestra casa, en medio de la conversación, ella dice, Pastor James, yo no sé si yo he visto parejas que conjuntamente pastoreen una iglesia de una forma tan eficiente como lo hacen ustedes. Y entonces yo dije, ¿de verdad? Amén. ¿Podría repetirlo de nuevo? Eso me gustó muchísimo. Pero entre nosotros ni siquiera nos definimos como copastores. Y sí lideramos la iglesia conjuntamente. De hecho, Tracy podría pastorear la iglesia sola o yo la podría pastorear solo. Pero lo que hemos encontrado es que tenemos talentos diferentes. Yo podría hacer todo lo que Tracy hace o ella podría hacer todo lo que yo hago. Pero hay talentos específicos que si los resaltamos podemos ser muchísimo más eficientes en el liderazgo de la iglesia.
La pastora Tracy en la iglesia es la pastora líder y yo soy el pastor ejecutivo. Pastoreamos la iglesia conjuntamente, pero tuvimos que definir tareas y de esa forma nuestro equipo de trabajo sabrá a quién dirigirse ante cualquier eventualidad. Lo que hemos hecho es expandir nuestras fortalezas y esto es un principio que no cambia. Si tú tienes el talento vas a llegar a algún lugar, pero si no lo tienes no lo podrás lograr. Yo creo entonces que esto es lo que estamos haciendo. Tú nunca podrás ser el 100% en algo para lo cual no tienes el talento. Entonces vamos a mirar el talento que tienes y lo vamos a fortalecer. No solamente Tracy y yo, todos juntos, todos nosotros. Estamos buscando talentos en nuestra iglesia porque cuando Dios te envió aquí nosotros estábamos emocionados. Porque contigo Él ha traído algo nuevo a la iglesia. Se trata de que la iglesia no solamente luzca algo diferente, pero también mucho mejor porque tú llegaste. Así es una iglesia, así se ve una iglesia bendecida por los talentos de Dios. Lo que menos tiene importancia es si eres hombre o mujer. Cualquiera que sea el talento que recibiste de parte de Dios, vamos a averiguar cuál es ese talento, te vamos a apoyar y vamos a guiarte. Eso es lo que nosotros hacemos como la iglesia Grove. El siguiente es, concéntrate en tus puntos fuertes para lograr el máximo impacto. Eso es lo que hacemos personalmente porque puedes llegar al impacto máximo. A ver, ¿qué nos dice Génesis? Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Esto es muy importante, los creó. Eso quiere decir hombre y mujer. Y te preguntarás, ¿por qué estoy leyendo este pasaje? La razón es porque yo creo que necesitamos el masculino y el femenino juntos para poder llegar a la imagen completa de Dios. ¿Creíste que tú solo eras la imagen de Dios? Inclusive es posible que se necesite de todos juntos para ver la imagen de Dios completa, porque Dios tiene características que tú no tienes. Tal vez tu compañero tiene características que tú no tienes. Es posible que mientras más te acerques a tu hermano, más cerca verás la imagen de Jesús. No lo sé. Yo solo hago el comentario. Génesis capítulo 2, a la mujer la nombra ayuda idónea. Entonces nosotros todos creemos que la única tarea que tiene la mujer es ayudarme a llegar a algún lado. Ayudador se define también como alguien que tiene lo que tú no tienes, que te ayuda a hacer lo que tú no puedes hacer solo. Los ayudantes tienen algo que el otro no tiene. Yo también puedo ayudar algunas veces porque es posible que yo tenga talentos que otros no tienen. Tú también puedes ayudar algunas veces. Ayudar nada tiene que ver con el género. Yo puedo ayudar, yo puedo ser una bendición con los talentos que Dios me dio. Cuando yo miro mis talentos, y a propósito, en el Nuevo Testamento tenemos el ayudador, el Espíritu Santo. Tú puedes guardar esta en tu colección de frases sabias. Si la necesitas, la puedes usar, es gratis. Déjenme pasar a través de una lista de mujeres notables a lo largo de la Escritura. En Romanos 16:1. Febe. Ella era una líder en la iglesia. En Romanos 16:3, Priscila y Aquila. Es un nombre femenino. Priscila era la pastora de la iglesia. No han visto ese nombre seguramente antes, pero ella era la líder de la iglesia. En Romanos 16:6 tenemos a María, una gran predicadora, y supongo que no predicaba para ella misma. En Romanos 16:12, Traifina y Traifosa. Ese es un gran nombre para un gran grow group. En 2 de Juan 1:1, la señora elegida administraba la iglesia. En Jueces 4. Ok, ¿vas a hablar del Antiguo Testamento? Muy bien, vamos a hacerlo. Él era una profetisa. ¿Qué hace una profetisa? Bueno, escucha a Dios, lo que Dios le comunica, y eso luego se lo comunica a la gente. Eso es lo que hace un pastor. Eso suena como un líder en la iglesia. No sé. Tenemos que minimizar a algunas personas de verdad y maximizar a otras. Yo creí que la labor de la iglesia era maximizar a todo el mundo. Éxodo capítulo 15, Miriam enseñaba la palabra de Dios, probablemente no lo hacía para ella misma. Hechos 16, Lidia fue la primera convertida en Europa. Es posible que pertenezcamos a su descendencia como cristianos. En Hechos 1:14, esto es muy interesante, los 120 creyentes eran hombres y mujeres, y lo puedes averiguar por tu propia cuenta si lo deseas, pero es verdad.
el apóstol Pedro hace el lanzamiento de la iglesia en Hechos capítulo 2. Seguramente recordará la historia y él menciona al profeta Joel en el Antiguo Testamento. De tal manera que este tema ha estado en el corazón de Dios a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero él usa las palabras del profeta Joel y miren las palabras del profeta Joel. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Diga conmigo, todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos y visiones, los jóvenes. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Estaba hablando de los dones. Está hablando de los dones que Dios nos da. Y que es nuestra tarea maximizarlos. Los vamos a necesitar a todos ustedes. 50% hombres, 50% mujeres, más o menos. Todos necesitamos el 100% de cada uno de ustedes para salvar el mundo en el nombre de Jesús. De tal manera que nosotros creemos en la iglesia Grow que las mujeres tienen un lugar de liderazgo en la iglesia. Creemos también que si tú eres un hombre o una mujer, no hay límite en el potencial que tienes en este lugar. No hay límite. Te llevaremos tanto como nos permitas, tan lejos como tú nos permitas con los regalos que Dios ha puesto en ti. Los maximizaremos. ¿Qué tal si me dan un amén? El enemigo tiene como intención marginarte. Lo que hace es que también no solamente usará el género al que perteneces, usará tu pasado, las decisiones que has hecho, usará la escritura como esta de la que hemos hablado y te dirá: esos talentos que tienes no importan, porque eres un hombre, eres una mujer. Tu pasado, el pasado que tienes no te lo va a permitir. Tú nunca podrás llegar al nivel que Dios quiere. Eso es lo que el enemigo, yo le digo a él: no te estoy escuchando más. No le estoy escuchando a la tradición. Estoy escuchándole al corazón de Jesús. ¿Qué tal si lo dices conmigo? Le estoy escuchando al corazón de Jesús. Vamos a escuchar al corazón de Jesús. Dios siempre se manifiesta, siempre, constantemente para cada uno de nosotros se manifiesta aquí en nuestra iglesia. No he sabido de un solo domingo donde su presencia no esté con nosotros, donde haya una sanidad de algún tipo. Puede ser física, emocional, interior. Hay testimonios constantemente, cada semana los escuchamos. Eso es, amén, amén. Eso es porque nosotros escucharemos al corazón de Jesús y no al de la tradición. Ahora escucha, Jesús te ama y quiere maximizarte. ¿Harías esto conmigo? ¿Podrías bajar, por favor, inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos? Yo quiero hablarle directamente a todos y cada uno de ustedes que sienten que han sido marginalizados, desplazados, hombre, mujer, a todos y cada uno, que hoy sienten que yo me he frenado, me he detenido. Yo ni siquiera sabía que Jesús podría amarme de esta forma. Yo no sabía que Jesús me aceptaría de esta forma, de todos los errores que he cometido, mi pasado. Si tú, hoy te digo que es el momento oportuno, perfecto para conocer a Jesús. Él te está esperando que lo invites. Y tu vida jamás será igual. Yo quiero hacer esto rápidamente, todos con las cabezas inclinadas, ojos cerrados, solamente entre tú y Dios, tú y Jesús. Y yo quiero, si estás aquí y nunca has conocido a Jesús, yo quiero que des ese paso y le digas: Señor, levanta tus manos. Yo veo tus manos. Un momento más, puedo ver tus manos. Si nunca has conocido a Jesús y quieres conocerlo en este momento, levanta tus manos. Ahora, gracias, puedes bajar tus manos. O si estás en este lugar y tú has tenido experiencias con Jesús, pero perdiste tu camino, sientes que estás muy apartado y crees y necesitas que es el momento de reconciliarte con Jesús. Piensas: necesito reconciliar mi vida con el Señor. Este es el momento. Si eres tú, levanta tu mano, por favor. Entre tú y el Señor. Veo tus manos, gracias. Lo más importante es que Jesús también ve tu mano levantada. Ahora las puedes bajar.
Vamos a orar todos juntos. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón. En el día de hoy es un momento completamente, absolutamente importante. Yo me arrepiento de mis pecados y no regresaré a mi vida anterior. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te doy gracias por toda la gente que hoy te ha recibido, que han reconciliado sus vidas contigo. Yo te doy gracias, Señor, por manifestarte en sus vidas. Gracias por hacer lo que tú haces. Gracias, Señor, por manifestarte a esta hora, en el nombre de Jesús, en sus vidas. Gracias. Gracias, Señor. Te ruego los ayudes en cada una de sus decisiones, en el nombre de Jesús, para que te sigan de una forma más cercana. Señor, yo oro para que ellos escuchen tu voz, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. ¿Qué tal si le damos a Dios un aplauso?